Hola amigos del Ministerio de la Reforma Evangélica. Estamos aquí en esta ocasión iniciando esta serie que se titula La obra redentora de Cristo y el reformador Martín Lutero. Es una serie muy particular. Nuestro propósito en todo es predicar a Cristo, pero debemos de todas maneras sentar ciertas precisiones porque es bueno que las personas conozcan las posiciones históricas, doctrinales de hombres del calado tal como el reformador Martín Lutero a la luz de la Biblia. Comenzamos por decir que el reformador Martín Lutero y con él toda la legión de los valerosos reformadores del siglo XVI creían fielmente a la luz de la Biblia en la muerte redentora eficaz de Cristo en la cruz del Calvario, muerte de carácter penal, vicario y expiatorio, y por ello creían en la sustitución, la imputación, la propiciación antecedidas por una elección. Lutero creía que Dios en su palabra, la Biblia, nos habla en ley y evangelio, y que en su cometido de hablarnos en ley nos impone la realidad objetiva y dramática del pecado como transgresión de la justa y santa ley del Dios soberano, justo y santo, y de la justa condenación eterna de toda alma humana no regenerada y convertida. Los reformadores en su generalidad eran buenos cristianos paulinos, agustinianos, y en su condición de tales creían fielmente en las doctrinas enunciadas en los tres credos de la Iglesia antigua, apostólico, niceno y atanasiano, por hallarlos ajustados a la Sagrada Escritura y a tono con la verdad de Dios. Todo esto significa que el célebre reformador sajón creía también, en conjunto con otros reformadores de la talla colosal de Zwinglio, Calvino, Bullinger, Cranmer, Sarkilax, Farel, Reinkar, Petersen, etc., en la salvación eterna y en el cielo, en el infierno, también, aunque no en el purgatorio ni en el limbo. Ellos creían en los valores absolutos establecidos justa y sabiamente por Dios. Creían que Dios es infinitamente justo, santo, sabio, veraz, bueno, eterno, omnisciente, omnipresente, y que en su soberanía es todopoderoso, y nada se escapa de su dominio y conocimiento. Lutero y la generación reformadora creían en la parousia, es decir, en la segunda venida en gloria de Cristo al mundo, cuando toda la humanidad, vivos y muertos, resucitados, comparecerán ante Dios en juicio para ser debidamente juzgados por sus obras buenas o malas. Los reformadores, y en este caso concreto Lutero, no creían lo que el humanismo neoepicúreo del posmodernismo enseña hoy, que el hombre es por naturaleza bueno básicamente, sino que por la corrupción radical y la inhabilidad total a causa de la caída de Adán y de la naturaleza adánica caída inherente en él, es un ser caído, pecador, enteramente necesitado de la gracia. Lutero y la legión reformadora creían que solo Cristo y no la diversidad multirreligiosa y panecuménica de hoy es el único camino a Dios y en la justificación por gracia, mediante la sola fe en Cristo y su redención eficaz. Todo esto es bueno para dejar en claro lo que Él tiene que decirnos en estos senderos de la verdad eficaz de Dios en Cristo sobre la redención. A diferencia de Roma, Lutero negó toda corredención y comediación de María, de la corte celestial, la corte terrenal, las ánimas del purgatorio, etc., por no hallarlas ajustadas al o acordes con
la hiera gramata, es decir, la Santa Escritura, la Biblia. En este orden de ideas y en aras de la eficacia de la redención, negó como herética la doctrina penitencialista de las oraciones por los muertos, las misas por los mismos, los sufragios y toda otra serie de innovaciones ajenas al Evangelio de Cristo. Acorde con todo lo dicho, el León o Roble de Sajonia, en unidad con la Legión Reformadora, enseñó el carácter meritorio, único y suficiente de la redención de Cristo, y que por lo tanto ninguna obra buena de María, los santos, etcétera, sea meritoria para la salvación. En consecuencia, me voy a permitir leer brevemente algunos apartes sustanciosos sobre lo que él mismo dejó escrito sobre la obra de la redención. Hablando de la redención en sí, por ejemplo, dice lo siguiente, citando a Hebreos 9, versículos 13 y 14. Repito, Hebreos 9, versículos 13 y 14. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Comenta el reformador lo siguiente. Cristo no sacrificó machos cabríos, ni becerros, ni pájaros, ni panes, o sangre, o carne, como hicieron Aarón y sus descendientes. Él ofreció su propio cuerpo y sangre, y el sacrificio era espiritual, pues se ofrecía a través del Espíritu Santo. Aun cuando el cuerpo y la sangre eran visibles como cualquier otro objeto material, el hecho de que los ofreció en sacrificio no era solo apariencia, no era un sacrificio visible como aquellos ofrecidos por las manos de Aarón. Cristo se ofreció a sí mismo delante de Dios. El sacrificio no era perceptible para el mortal, por eso su carne y su sangre fueron un sacrificio espiritual. En el nuevo orden, el tabernáculo o casa es espiritual, porque es el cielo o presencia de Dios. Cristo colgó de una cruz. No fue ofrecido en un templo, sino delante de los ojos de Dios, y ahí permanece todavía. La cruz es un altar en el sentido espiritual, aunque en lo material sea visible. Pero nadie la reconoció como el altar de Cristo. Su oración y su sangre derramada tuvieron carácter espiritual, por cuanto todo provenía de su espíritu. También son espirituales el fruto y la bendición de su oficio y sacrificio, el perdón de los pecados y nuestra justificación. En el pacto antiguo, el sacerdote con sus sacrificios y el derramamiento de su sangre solo efectuaba una absolución y perdón superficiales. Nadie se volvía santo y justo delante de Dios. Era necesario algo más para asegurar el perdón real. Con el sacerdocio de Cristo hay verdadera remisión espiritual, santificación y absolución. La sangre de Cristo nos ha obtenido el perdón aceptable ante Dios. Él perdonará nuestros pecados por los méritos de su sangre, mientras dure el poder de esa intercesión que es eterno. Bendito sea el nombre de Dios. Luego, más adelante, hablándonos de la pasión de Cristo, su mediación y el arrepentimiento, en Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías
53:4, repito. De inmediato el reformador procede a hacernos este oportuno comentario. 1. Algunos reflexionan de tal manera sobre el sufrimiento de Cristo que se enojan con los judíos y se lamentan del pobre Judas. Pero esta no sería una meditación sobre los sufrimientos de Cristo, sino sobre la maldad de los judíos y de Judas. 2. Otros apuntan hacia los diferentes frutos emanados de la consideración acerca de la pasión de Cristo. Lo siguiente es adscrito a Alberto, quien dijo, comillas, pensar una vez, y aunque sea superficialmente, es mejor que ayunar todo un año o rezar el salmo todos los días. Cierro comillas. Algunos fueron ciegamente detrás de él, llevaron una vida contraria a los frutos de la pasión de Cristo, por cuanto buscaban en ello sus propios intereses. 3. Una tercera clase de gente simpatiza de forma tal con Cristo, que llora y se lamenta por su inocencia, como las mujeres que lo siguieron desde Jerusalén camino al Calvario, a quienes Jesús les reprocha diciéndoles que es mejor que lloren por sí mismas y por sus hijos. 4. Solo aquellos que al ver a Cristo sienten terror en el corazón por lo que ven y su conciencia se desespera, meditan correctamente en la pasión de Cristo. Este sentimiento nacerá del conocimiento del castigo severo y de la inamovible seriedad de Dios respecto al pecado y a los pecadores, que no aceptó ninguna redención, sino solo aquella que se efectúa a través de su Hijo. Debe haber una seriedad incomprensible en el hecho de que fuera necesario que una persona tan importante tuviera que sufrir y enfrentar la muerte. Si reflexionas que Cristo, el Hijo de Dios, la eterna sabiduría, sufrió todo esto en carne propia, entonces hay un motivo real para aterrorizarte. Y cuanto más pienses en ello, más te impresionarás y verás con más claridad que te has salvado que por gracia de Dios. Jamás debemos dudar. Tenemos que creer firmemente que fuimos nosotros, por nuestros pecados, los causantes de su muerte. De esta manera, Pedro les predica a todos diciendo, comillas, ustedes lo han crucificado. De forma que 3,000 en un solo día llegaron al fondo de su conciencia y preguntaron, estimados hermanos, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Donde el ser humano no llegó aún a este punto, allí los sufrimientos de Cristo todavía no brindan ningún beneficio para él. Esto en cuanto a esta primera documentación sobre la redención de Cristo, la obra redentora de Cristo y el reformador Martín Lutero. Por favor, si ustedes quieren recibir más información, pues suscríbanse a nuestro canal. También nos pueden llamar a nuestro número de celular al 322-448-2093. Les habló su hermano en Cristo, Daniel Ardila Uribe, para servirles, y estamos completamente dispuestos para todo lo que corresponde a la obra de Dios. Así que esta es la serie La Pasión de Cristo y el reformador Martín Lutero. Que Dios les bendiga. Gracias.